Documentado. Estamos. Ya. Bueno, y buenas tardes a todas y a todos los presentes en esta sesión. Como pueden ver, es la clase número 15 y vamos a hablar de las siguientes cosas: el área y perímetro de las figuras planas y el teorema de Pitágoras. Ojo, ¿por qué figuras planas? Porque ustedes más adelante van a ver lo que son ya las figuras con volumen y con todas esas cosas, ¿ya? Entonces, cuando son figuras planas, lo que ustedes más pueden abordar son las áreas y el perímetro. Y el teorema de Pitágoras, que es fundamental para todos los ejercicios que hagan más adelante. Esto es el típico meme que se me quedó del TPT pasado. Los objetivos son súper básicos. Que ustedes reconozcan las figuras geométricas, ustedes al verlas digan, ya, esto es un círculo, esto es un cuadrado, pero que también sepan reconocerlas por sus propiedades, cuál figura corresponde. Porque a veces en los dibujitos de la PSU te ponen como el dibujo, pero en realidad dicen, oh, esto es un cuadrado, pero al final después no es nada un cuadrado, o no es nada un triángulo como isósceles o cosas así, ¿ya? El otro objetivo es que ustedes sepan obtener el perímetro y el área de cada figura. Lo otro es que ustedes conozcan el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones, para qué se usa. Se ocupa más que nada para este ejercicio, porque no sé qué en la vida real qué tanto se ocupará. Quizás lo que sean por el área de ingeniería, cosas así, esto sea fundamental, no lo sé. Y lo otro es que más que nada aplicar estas propiedades en problemas matemáticos que ustedes les planteen en la PSU, o la prueba de transición que le dicen. ¿Ya? Siguen los conocimientos previos. ¿Conocen las figuras geométricas? ¿Sabrían definírmelas? ¿Sabrían cómo lo que significa? Bueno, ahí les leo en el chat. Sí, no. ¿Alguien quiere ahí adentrarse con alguna definición? No sean tímidos, tímidos. Ya, una forma delimitada por líneas. Claro, súper. Figuras cerradas, súper bien. Y como son figuras cerradas, uno puede obtener ciertas cosas, que es su perímetro, que es como decimos, estas líneas. ¿Cuánto mide esta línea que delimita esta figura? Y el área es todo lo que está dentro de esta figura. ¿Ya? Así como es como la definición de perímetro y área. Ya el perímetro sería todo lo que delimita una figura y el área es todo lo que está dentro de esta figura. Eso es súper importante que lo tengan claro, porque hay preguntas que le piden así claramente: sáqueme el perímetro y sáqueme el área. ¿Ya? Y no me avanza. Ahí está. ¿Conocen el teorema de Pitágoras? ¿Lo han aplicado? ¿Saben quién es Pitágoras? Yo hoy día recién vi una foto y el caballero bien, bien viejito. ¿Sí? Ya. Obvia. En física. Hay física y representante, hay Nico Tapia ahí. Represent. ¿Ya? Bueno, con esas preguntitas básicas podemos ya adentrarnos en cada una de las cosas que vamos a ver hoy día. Vamos a partir con las figuras geométricas y sus propiedades. No se asusten así propiedades como que tienen que venderse una pila de cosas, no. Esto es una pinceladita de lo que tienen que saber de cada cosa. El cuadrado. Lo más básico de un cuadrado es la definición del cuadrado, ¿ya? Es un polígono de 4 lados. Su nombre lo dice, cuadrado de cuatro, ¿ya? Y sus 4 lados son iguales. Eso es súper importante. Y tiene 4 ángulos internos iguales a 90 grados. O sea, decir, son ángulos rectos, ¿ya? Eso es una definición de un cuadrado. Ahora vamos a ver qué cositas nos dice el cuadrado. Ya estas son como conceptos que se van a quizás repetir en otra figura. Ya los vértices de la figura del cuadrado son estos, pues, el A, B, C, D. Es importante que sepan leer la figura como te la dicen. Ya no sé mi mouse, Nico, si lo estoy moviendo. Sí, que en una de esas podría poner el puntero El láser puntero. rojo, que se ve mejor. Sí. Control remoto. Haga el mouse. No quiero. A la izquierda abajo hay un lapicito en el PowerPoint, dentro del PowerPoint. Oh, hermano, soy boomer, weón. Ya, pero si no, igual se ve el Sí, mouse, ya, así lo que importante es que cuando le digan un triángulo ABC, o por ejemplo un cuadrado ABCD, sigan siempre esa trayectoria. Le van a decir un cuadrado ABCD. Ahí se forma la figura. ¿Ya? Los lados se dicen AB, BC, CD, AD. La particularidad del cuadrado es que, por ejemplo, el AB con CD son paralelos. Eso se refiere a esas dos líneas que están aquí escritas. ¿Ya? Lo mismo con BC y AD, son paralelas. ¿Ya? Las diagonales van a ser los puntos que intersectan, como por decirlo así, el punto como opuesto que tiene. ¿Ya? Lo importante también es que estos puntos son bisectrices, estas diagonales son bisectrices
bisectrices lo van a ver más adelante también, que dice que divide en ángulos equitativos. O sea, si esto mide 90 grados, este ángulo que se me va a formar acá y este otro son 45 y 45. Lo mismo para acá, 45 y 45. ¿Ya? Además, la intersección de estas dos diagonales, acá me van a formar otro ángulo recto. 4 ángulos rectos. Que en el fondo, si sumamos esos 4 ángulos, da 360, que es como una circunferencia, por decirlo así. ¿Ya? Los ángulos interiores ya lo dijimos, son 90 grados cada uno. Y el centro también. Aquí es donde se interceptan estas diagonales. Esto es como es la diapo como que tiene más texto de todas, pero no se asusten. Ya, pues aquí lo básico. El perímetro sería, como son iguales sus lados, sería multiplicar 4 por el lado, que en este caso es A. 4 por A. O A más A más A más A. Pero simplificado es 4A. El área, hay dos formas en este caso. La más básica, que es como la que vale como para casi todas las figuras geométricas, es la base por la altura. ¿Ya? Pero aquí coincide que la base y la altura son lo mismo. Por lo tanto sería A por A. Y uno queda como A al cuadrado. ¿Ya? Y hay otra forma que es como una pillería que alguien le encontró, que es usando la diagonal. Que es la diagonal al cuadrado dividido en 2. Yo les dejé la demostración de cómo eso puede hacerse. Lo podemos ver al final, porque también nos va a servir. Necesitamos saber un conocimiento previo antes, que el teorema de Pitágoras. Entonces, si quieren, después vemos por qué la diagonal al cuadrado dividido en 2 da el área de un cuadrado. ¿Ya? Pero quédense con esa idea que pueden sacarlo de las dos formas. El rectángulo, el hermano más grande del cuadrado, el hermano más anchito que le dicen. El rectángulo es aquel paralelogramo donde los lados consecutivos son diferentes y los ángulos internos son iguales a 90. O sea, es igual que un cuadrado, pero como que lo alargamos para el lado. ¿Ya? Entonces, las mismas propiedades. Importante quiero que aquí están más adelante las propiedades que tengo. Aquí están. Lo mismo. Son el A a B y CD son paralelas. Y AB es igual a CD. Por lo tanto, valen lo mismo. A y A. BC y AD son paralelas y miden lo mismo. Y se le otorga el valor de B. Ya el centro, igual que el círculo, es el punto O y es donde se intersectan las diagonales. ¿Ya? Esto es súper importante. Las diagonales no son bisectrices. O sea que los triángulos que van a formar acá, o sea, por ejemplo, aquí no va a ser 45-45, no sé, pues va a ser 30, 60, dependiendo del largo o decir, el ancho que tenga este rectángulo. ¿Ya? Pero sí las diagonales son iguales. ¿Se fijan? Esta es igual y esta es acá. Entonces uno aquí ya después más adelante puede empezar a cranear, decir, oye, ya, aquí se me formó como un triángulo isósceles. Vamos a ver más adelante qué significa isósceles, que tienen lados iguales. Ya aquí, por ejemplo, se le forma un triangulito isósceles. Por ejemplo, el triángulo AOB es isósceles. Tendría este mismo ángulo y este mismo ángulo igual. Y aquí se formaría otro que no va al caso saber cuánto vale. ¿Ya? Eso con el rectángulo. El perímetro es claramente la suma de sus lados, y como son distintos, o sea, sería, por ejemplo, A más B, que eso simplificado es 2A más 2B, o 2 por A más B. El área es lo mismo, base por altura. Sería B, que es la base, y A, la altura. AB o B por A. Entramos a los triángulos, ya. Esto es todo un mundo de los triángulos, ya, para que se hagan una idea que esto es una pincelada, pero ustedes van a ver después el triángulo rectángulo, el isósceles, ¿cómo se llama? El equilátero, que cada uno tiene sus propiedades súper importantes que tienen que manejarla, pero hoy día no es el punto que lo adentremos más detalle. Ya el triángulo es una figura que consta de 3 puntos no situados en una misma recta y 3 segmentos que unen estos puntos. ¿Ya? Los puntos se denominan vértices. ¿Ya? Esto es un vértice, esto es otro vértice y vértice, lo mismo también en el cuadrado. Y los segmentos que unen estos vértices, estos puntos, son los lados. ¿Ya? Triángulo, 3 ángulos. ¿Ya? Hay cosas que sí o sí tienen en común todas. Todos los triángulos tienen cosas en común, antes de adentrarnos en cada uno. ¿Ya? Que sus ángulos internos, en este caso, por ejemplo, beta, o, ya, estas cuestiones, estos nombres griegos, al sumarlos te dan 180. ¿Ya? Y el ángulo, bueno, como que si uno proyectase más
y saque el ángulo de acá, estos se llaman ángulos como externos, por decirlo así. Ese ángulo, más el de acá, más el de acá, dan 360. Ya estos son como cosas que son generales de todos los triángulos. El perímetro obviamente va a ser la suma de sus tres lados. Y el área va a ser la base por la altura dividido 2. Ya, esto es súper importante. Porque bien dijimos que, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, su área sería la base por la altura. En los triángulos es la base por la altura dividido en 2. ¿Ya? Van a ver después, por ejemplo, otra, por ejemplo, el triángulo equilátero, que su área se calcula de una forma, quizás los que dieron la guía, había una forma súper, como súper rápido sacarla. Pero es porque se deriva de esta fórmula como dogma. Este es el dogma para sacar la área. ¿Ya? Ahora vamos a ver uno por uno. Si uno clasificara los triángulos, los puede clasificar de dos formas. Según la longitud de sus lados o según la medida de los ángulos. Ya según sus ángulos están los acutángulos, obtusángulos, rectángulos. De esto quiero que se queden con el rectángulo, ¿ya? Que es el que tiene un ángulo igual a 90 grados. ¿Ya? Y ahí salen después como los derivados del triángulo rectángulo. ¿Ya? Filo. Eso se lo puedo mencionar después. Según los números de lados iguales, perdón, está el escaleno, que no tiene ni un lado igual. El isósceles, este acuérdense también es importante, que tiene dos lados iguales. Y el equilátero, que tiene sus tres lados iguales. Esto también es importante. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, pueden haber algunas combinaciones. Porque, por ejemplo, hay triángulos que son rectángulos e isósceles, que son estos que tienen el ángulo de 90 grados y los otros dos son 45-45. Eso es un triángulo rectángulo isósceles. ¿Bien? Eso para que tengan un orden mental de los tipos de triángulos que hay. Ahora adentrémonos en el mundo de los triángulos. Tenemos el triángulo equilátero, que como bien se dice su nombre, son los tres lados iguales. Por lo tanto, su perímetro sería la suma de estos, y sería 3A. Ya, pues. Y el área que yo le decía, el área se puede obtener de dos formas. Ya, si tú tienes la base y la altura, te vas por un tubo y calculas al tiro eso, que sería A por H dividido en 2. Pero a veces tú no tenés la altura y tienes solamente el lado. Y aquí hay como un atajo que, que se deriva de esta principal, que si tú tienes solamente el valor del lado, o si querías hacerlo más rápido, es a al cuadrado por raíz de 3 dividido 4. Eso también se puede demostrar y yo se los puedo dejar, no lo alcancé a hacer, pero se los puedo también dejar la demostración de por qué da ese valor, ¿ya? Para que tengan la fe que todo aquí es demostrable y no es porque no se nos ocurra ponerlo al azar, ¿ya? Es un atajo esto. ¿Ya? Así que si me preguntan, yo me quedaría con esta, apréndasela de memoria. En el triángulo equilátero, el área es a al cuadrado, al cuadrado por raíz de 3 dividido en 4. El triángulo isósceles es lo que le decíamos, tienen dos lados iguales y un lado distinto. Esto también condice que, por ejemplo, este ángulo de acá y este ángulo de acá sean idénticos y este sea el diferente. ¿Ya? El perímetro entonces sería los lados iguales, que en este caso son A, serían 2A, más el lado distinto, que sería B. El perímetro sería 2A más B. Y el área se puede obtener con la base y la altura. Aquí uno tiene que, es que es importante que después lo van a ver quizás más adelante en la clase de triángulo y cosas así. Uno tira aquí, se me olvida el nombre, se me olvida el nombre, pero tiene que llegar acá que se forme un ángulo recto. Uno Esa es la obteniendo altura. la altura, súper. Uno tirando la altura, te da la altura, claramente, y se puede obtener el área, ¿ya? Aquí no pueden hacer eso del otro, que hay una fórmula que te saca con solamente saber un lado. Ya aquí tenéis que sacar la altura de alguna forma, que normalmente si te pide un ejercicio va a haber la forma de sacarlo, va a existir la fórmula, a no ser que sean estas preguntas de se requiere más información, pero no, difícil que la hagan, ¿ya? Y ustedes ahí pueden calcular el área. Y nos vamos con el triángulo rectángulo, ¿ya? Aquí el triángulo rectángulo como puro, ya no con apellido de isósceles ni nada. Un triángulo rectángulo que tendría todos sus lados distintos, que aquí también tiene su nombre, recuerden que son los catetos, cateto, y el ángulo que se opone al ángulo recto se llama, o sea, la línea, el segmento que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. Ya, y ustedes lo van a ver más adelante cuando le explique el Nico el teorema de Pitágoras, cómo se calcula esto. ¿Ya? Y el perímetro sería la suma de estos tres lados y el área lo mismo. En este caso sería la base por la altura, dividido en 2. A por B dividido en 2. Y eso. Estamos repasando todo lo que está en la guía, a grosso modo. Y no sé, ¿queréis compartir tu pantalla, Nico, o te voy avanzando yo?
Sí, comparto yo pantalla para poder tener el mouse ahí a mano. Exacto. Así que Bueno, esperemos nomás. tienes que dejar de compartir primero. No, imposible. No se puede. Ya. Ay, espérate, te retrocedo yo en el PPT que tenía eso. Les quería preguntar si les quedó alguna duda. Sí, consulte nomás. ¿A esa diapo te referías? No sé qué me había preguntado. Consu, ¿qué era lo que necesitaba? ¿Estás anotando? ¿Quieres que A te expliquemos la, alguna a la cosita? diapo de isósceles, porfa. Ahí sí. Gracias. Ahí se ve bien. Se compartió mi pantalla. ¿Se ve la pantalla compartida, no? Sí, yo Sí, estoy viendo tu profe. pantalla. Ya. ¿Lista con la diapo de isósceles? Lo más importante aquí es que Muchas gracias. tenemos dos lados que son iguales, ¿ya? Y el tercero va a ser distinto. Puede ser un poquito más así, puede ser un poquito más ancho, pero lo importante es que tiene dos lados que son iguales. Al equilátero, please. Ya, voy. Ahí está el equilátero. Y también lo mismo del equilátero, lo importante es que tiene sus tres lados iguales. Hay algo que también se puede destacar, es que como sus tres lados iguales son iguales, sus ángulos también son los tres iguales. Valen 60 grados cada uno. ¿Ya? 60 más 60 más 60 es 180, que es lo que tienen que valer los ángulos internos del triángulo. ¿Ya? ¿Lista con la diapo del equilátero? Ya, perfecto. Entonces pasemos ahora a otra figura, el romboide. Ya, el romboide va a ser como un... Espérense que este se ve más o menos mal. Romboide va a ser como un rectángulo, ¿no es cierto? Que se ve que tiene dos lados paralelos, otros dos lados paralelos, que son iguales y tiene unos que son más larguitos que el otro, pero está achatado, ¿no ven? Está como tirado para el lado, como aplastado. Y ahí esto, ¿qué es lo que le da? Le va a dar varias propiedades. Bueno, lo primero es que, al igual como en el rectángulo, va a tener dos lados paralelos, ¿cierto? Tiene estos dos que son paralelos y el A y los otros A que son, los A que son paralelos. Pero sus ángulos internos no van a ser rectos. En el rectángulo teníamos que todos sus ángulos eran rectos, aquí no. Vamos a tener que estos de aquí van a ser un poquitito más chicos y estos de aquí van a ser un poquitito más anchos, porque eso es lo que pasó cuando la achatamos, ¿ya? Ahí si se lo pueden imaginando es como que uno agarrar un rectángulo y la achatara. Entonces estos ángulos se van a abrir un poquitito y estos otros se van a cerrar un poquito. Y tiene dos diagonales, que a diferencia de con el rectángulo, que me confundí, puse al igual y no es al igual, es a diferencia que el rectángulo, no son bisectrices. Ya aquí, ay no, mentira, eso es igual. Sí, al igual que en el rectángulo no van a ser bisectrices, o sea que no van a cortar los ángulos por la mitad. Eso es una bisectriz, que corta el ángulo como justo en la mitad. Esto no lo cortan en la mitad, lo cortan como chueco, por decirlo así. Va a quedar un pedazo un poco más grande y un pedazo un poco más chico. Y bueno, aquí las mismas propiedades de casi todos los cuadriláteros, que al medio tiene donde se intersectan las diagonales, va a tener un centro que se llama O, va a tener dos diagonales que van a ser distintas entre ellas. Va a haber una diagonal que es un poquito más corta y otra que es un poquito más larga. Eso es diferente que en el rectángulo, ¿ya? Y aquí tenemos cómo poder calcular las cosas al romboide. Primero tenemos que poder calcularle el perímetro, que ahí me confundí, debería haber sido 2A más 2B, pero bueno, da lo mismo. Son los cuatro lados que se suman. Como hay dos lados iguales y otros dos que también son iguales, podría ser 2A más 2B, perfectamente. Pero es lo mismo que decir A más B más B, ¿ya? Ese es el perímetro, se suman todos sus lados. Y para el área, vamos a necesitar calcular la altura, al igual que en un triángulo, que se le calculaba la altura como en un ángulo recto. Ya, aquí la altura lo que va a hacer es que va a unir las dos bases, las dos de acá las van a unir en un ángulo recto. ¡Pum! Y eso lo vamos a multiplicar por la base por la altura. Uno también podría sacar una altura acá, al otro lado, como en la otra dirección. Y ahí tendría... sí, se podría. Y aquí tendríamos que ocupar como base la A. O sea, si sacamos la altura de las A, tenemos que ocupar como base la A. Si sacamos la altura de las B, tenemos que ocupar como base las B. ¿Ya? Base por altura nos va a dar el área del romboide. Después tenemos otra figura que es parecida, que es como el rombo, que aquí el rombo, en vez de ser un rectángulo achatado, va a ser un cuadrado achatado. Entonces va a tener sus cuatro lados iguales, van a ser los cuatro van a valer A, por ejemplo, los cuatro iguales. Va a tener todos sus pares, sus dos pares de lados van a ser paralelos, al igual que en el romboide. Va a tener estos dos que son paralelos y estos otros dos también van a ser paralelos. Pero a diferencia del cuadrado, sus ángulos tampoco van a ser rectos.
porque al estar aplanado, achatado, va a pasar lo mismo que en el otro, que se van a cortar un poquitito, ¿no? Estos van a quedar un poquito más grandes, estos van a quedar un poquito más chicos, ¿ya? Ya, alguien dijo que no entendió la altura de la diapositiva anterior. Voy a tratar de explicarla mejor, ¿ya? La altura es una propiedad que tienen varias figuras geométricas y que básicamente lo que nos hace es una línea recta que va a llegar acá en 90 grados. Y en este caso, como son paralelas, va a dar 90 grados en los dos lados, ¿ya? Y esta va a ser la altura. Eso se le puede sacar a muchas figuras. También se les podía sacar al triángulo, ¿no es cierto? Teníamos un triángulo que nosotros le podíamos sacar la altura aquí, que llegara en 90 grados. Esa es la altura. Más adelante vamos a ver que en el trapecio también se puede sacar la altura y también nos sirve. Eso, no sé si te quedó ahí un poquito más claro. Yo por lo que entendí, disculpa que te interrumpa, Nico, era Dale, no. como que lo que aquí en este caso, como son alturas distintas en el romboide, por ejemplo, Ya. en tu caso sería ocupar B por H, pero por ejemplo, si uno usara de base A, debes usar otra altura, que se calcularía de otra forma, tirándola para allá, y eso habría que extenderla como para donde esté aquí. Pues. Aquí no sé si me va a funcionar. Sí me debería funcionar. Igual debería formarse un ángulo recto acá. Si uno Claro, pone esto bien. visualmente. Visualmente a veces. Eso es el otro tip que les quería dar. Que en la PSU nunca se guíen por los esquemas visuales. Porque son esquemas. No necesariamente tienen que ser perfectos. A ustedes de repente les pueden dibujar un triángulo rectángulo. Pero si no les dicen que ese ángulo es recto, ustedes no pueden asumir eso. Ustedes no pueden asumir nada del dibujo. ¿Ya? Aunque se vea un círculo perfecto, aunque se vea un cuadrado perfecto. Me preguntan aquí en el rombo, perdón, vamos a ir a la siguiente, supongo que esto ya se entendió. Si en el rombo, si en el rombo los cuatro lados son iguales. Y sí, en el rombo los cuatro lados son iguales porque es como si agarramos un cuadrado que tiene sus cuatro lados iguales y lo aplastáramos. Al aplastarlo, sus lados no van a cambiar de altura, o sea, de medida, van a seguir midiendo lo mismo. Lo único que va a cambiar van a ser los ángulos internos que tiene. Ya no van a medir 90 grados, sino que dependiendo de la inclinación que tenga, uno lo puede achatar más. O sea, un rombo también puede ser como muy alargado. Y eso. Como tiene, ¿cómo se llama esto? Igual que en el cuadrado, sus diagonales también van a ser bisectrices en este caso. Van a dividir los ángulos en dos ángulos iguales. Si ven aquí, por ejemplo, tenemos dos beta arriba y beta abajo. Eso significa que ambos ángulos valen lo mismo. Y como los ángulos opuestos también valen lo mismo, van a valer estos cuatro ángulos, por decirlo así, igual. ¿Ya? Y sus diagonales, a diferencia del cuadrado, no van a ser iguales. ¿Ya? Va a haber una diagonal que es un poco más grande y una diagonal que es un poquito más corta. ¿Cómo se consigue la altura del rombo? De la misma forma. Ahora vamos a ver. Bueno, aquí en el rombo, su perímetro lo vamos a calcular también, sumando todos sus lados, y como todos sus lados son iguales, vamos a multiplicar su lado por 4. 4A nos va a dar el perímetro. Y su área la podemos obtener a través de las diagonales. A través de las diagonales se saca el área de un rombo. En este caso le puse una letra E y una letra F, porque generalmente, no sé, para no confundirlo con los lados, generalmente los lados suelen ocupar las letras A, B, C, D, E. Pues van a ver en matemática, en verdad, eso de ocupar los números, las letras, es solamente como para tener un orden, pero ustedes le podrían poner X, Z, o le podrían poner manzana y pera, y es lo mismo. Entonces vamos a tener que se multiplican sus dos diagonales, son distintas, por eso se ocupan letras distintas, porque hay una que es más corta y otra más larga, y se dividen por 2. Las dos diagonales multiplicadas divididas en 2 nos va a dar el área. Ahora, ¿Ya? y ahí también podéis sacar el área si tuvierais la altura. Pues. Si tuvierais la altura de eso, sacáis la base por la altura también, ¿no? No estoy seguro. No lo puse porque no estoy 100% ¿Estás seguro. seguro? Ya. Así que prefiero no decirlo. Prefiero decir que lo voy a buscar porque no estoy seguro si es que la base por la altura también me da el área. Porque al achatarlo se desconfiguran un poco las cosas. Entonces el área cambia. No es la misma área que el cuadrado. Ya. Eso con el rombo. Vamos a ir con el trapecio, que es la última figura. No, mentira, nos falta el trapecio y el círculo. Y el trapecio va a ser un cuadrilátero también, pero aquí, a diferencia de los que habíamos visto hasta ahora, del cuadrado, rectángulo, rombo y romboide, el trapecio solamente va a tener un par de sus lados paralelos, ¿ya? Estos que se ven aquí, este de arriba y este de abajo. Y a esos dos pares, por eso están esas líneas que dicen, esas rayitas, significa que son paralelas. Y a esos dos lados se les van a llamar bases, ¿ya? Va a estar la base de arriba y la base de abajo.
y van a ser las dos que están paralelas, ¿ya? Acuérdense que solamente tiene un par de lados paralelos. Y la particularidad que tiene es que todos sus lados van a ser distintos, ¿ya? Excepto en una excepción, que lo vamos a ver ahora adelante, que es el trapecio isósceles. Que el trapecio isósceles se llama isósceles porque tiene dos lados iguales. Todos los demás trapecios tienen todos los lados distintos, ¿ya? Y también posee una altura, que se calcula, le voy a poner aquí, se calcula a sí mismo, se va a calcular entre sus dos bases, que una de sus dos bases en un ángulo recto, ¿no ven? Una de sus dos bases con ángulo recto, muy parecido a lo que pasaba en el rombo y en el romboide, y esta se va a llamar la altura, ¿ya? Aquí hay algunas propiedades, como que dicen que sus ángulos opuestos van a medir 180 grados, es una propiedad que es común para todos los cuadriláteros, ¿ya? Sus ángulos opuestos siempre valen 180 grados, y la suma de todos sus ángulos internos va a valer 360, ¿ya? Si quieren saber con más detalle todas las propiedades de todas las figuras geométricas, porque todas las figuras geométricas tienen estas relaciones así como sus ángulos internos suman tanto, sus ángulos externos suman tantos, estos ángulos sumados, qué sé yo, lo pueden buscar en Google al tiro, busquen propiedades de, por ejemplo, los ángulos de una figura que estén buscando, y les aparecen muchas cosas de todo esto, ¿ya? Y como les insisto, no se agobien, porque uno generalmente los va aprendiendo porque los va usando, ¿ya? Porque está haciendo ejercicios y los usa. Por eso se los aprende, no de memoria. Si no, no se los van a aprender nunca. Tiene una pregunta, Nico. Eso mismo estaba viendo. Profe, ¿los ángulos opuestos son los de la misma línea? No, los ángulos opuestos son los que, como dice su nombre, van a estar opuestos, van a estar totalmente al otro lado. Por ejemplo, en este caso, el alfa y el beta, ¿no ven? Están como a un lado y al otro lado. Están como totalmente opuestos. Si nosotros marcáramos una diagonal acá, serían los que unen las dos diagonales, ¿ya? Y en este caso también sería el 0 con rayita y el 0 con rayita para el otro lado, no sé cómo se llaman las letras. Ah, si la suma de los 180 son opuestos o los de la misma línea. Ay, verdad, verdad, me confundí, lo leí mal. Son los ángulos de la misma línea los que suman 180. Por ejemplo, estos dos sumados van a sumar 180, no los opuestos. Me confundí con los opuestos porque en el cuadrado y en el rectángulo, y hay otras figuras que creo que también pasa eso, que los opuestos suman 180. Discúlpenme. Entonces, quedamos con que los ángulos de un mismo lado van a valer 180. Eso. Seguimos. Entonces al trapecio le vamos a poder calcular su perímetro. Ahora sí va a ser A más B más C más D, porque son todos sus lados distintos, excepto la excepción, pero siempre hay una excepción para la regla. Y su área se obtiene con sus dos bases, como les dije, y la altura. Ya nosotros vamos a hacer una operación que se llama la semisuma de las bases, que es sumar las dos bases y dividirlas en dos. Es como sacar el promedio de las bases. Y entonces al final la fórmula va a ser muy parecida, también va a ser base por altura, solamente que tenemos que sacar la semisuma de las bases, porque aquí no tenemos una base, sino que tenemos dos. Tenemos que sumarlas, dividirlas en dos, y eso lo multiplicamos por la altura. Y la altura, como les dije, se calculaba ahí la línea recta. Muchas veces, y que se les va a acomodar, y para que lo vean visualmente, la altura se las van a poner aquí, ¿ya? Por ejemplo, va a haber muchas figuras geométricas, y va a haber una que justo interceda, no sé, por ejemplo, aquí dibujaron un cuadrado al lado, o lo que sea. ¿Ya? Entonces ahí tienen la altura, ¿ya? Eso. Para que sepan que a veces confunden un poco las cosas visualmente, pero siempre hay que buscarla, ahí están. Ya, y aquí la foto está medio pixeleada, pero esto era solamente para mostrarles que hay distintos tipos de trapecio. Está el trapecio escaleno, que es el que tiene todos sus lados distintos. Trapecio rectángulo, que es como parecido al triángulo rectángulo, solamente que como estas líneas son paralelas, aquí se forman dos ángulos rectos, uno arriba y uno abajo, ¿ya? Y aquí la gracia que tiene es que este lado va a tener el valor de la altura, porque si se dan cuenta, une las dos bases con un ángulo recto, por lo tanto, además de lado, es altura, nos va a servir como altura. Si, profe, si no nos dan la altura, ¿cómo se puede calcular? ¿Hay una fórmula para eso? No, no hay una fórmula. Las tienen que dar. O tienen que darle alguna forma como de calcularla porque muchas veces pasa que les mezclan varias figuras geométricas, entonces con las propiedades de otras, por ejemplo, de un triángulo, van a poder sacar un rectángulo. Justo se forma un triángulo, como los que le decía. Justo se puede formar, por ejemplo. Y por ejemplo, se pueden dar cuenta que a veces uno puede formar figuritas. Por ejemplo, imagínate, no me sé la fórmula del área del trapecio isósceles, por ejemplo. Podí formar un triángulo en un lado y formar un triángulo en otro. Y sacáis, por ejemplo, pero me acuerdo de cómo se saca el área de un cuadrado y de un triángulo, por ejemplo. ¿Cachai? Claro, Entonces pueden uno puede hacer sacar eso. así.
Pueden sacar el área 1, el área 2, el área 3, Y lo suman, pues. y después la suman, y van a ser el área total. Matemáticas siempre se puede hacer eso, ¿Ya? O sea, ¿ya? siempre higiénensela. Y Higiénensela por porque eso ejemplo, es divertido. pueden no haberles dado la altura, pero sí les dieron este valor, por ejemplo, ya este es X y este es Y. Y si tienen ese lado y esa base, pueden deducir cuál es la altura porque tienen un triángulo formado, pueden sacar el valor del tercer lado. Claro, por Pitágoras. Claro, con Pitágoras. Ahora vamos a ver Pitágoras, porque aquí hay un ángulo recto, se va a formar un triángulo rectángulo. ¿Ya? Esos eran los tipos de trapecio. Y el trapecio de acá al medio, que es el que yo les quería decir, pues el trapecio isósceles, que la gracia que tiene es que estos dos lados que tiene acá son iguales, ¿ya? Están como con la inclinación contraria, porque si estuvieran con la inclinación para el mismo lado sería un rombo o un romboide, ¿no es cierto? Pues serían paralelos. Entonces van así y son los dos lados iguales, ¿ya? Eso, isósceles, iso, iguales. Así que eso. Seguimos. Ahora vamos a llegar con la circunferencia. La circunferencia se repite en muchas partes y les va a servir mucho, la van a ocupar en muchos ejercicios y también para muchas cosas después de la vida. Yo sé que siempre dicen, mentira, que la matemática no está en todas partes, pero algún día se van a dar cuenta que sí, la matemática sí está en todas partes. Ya, circunferencia y círculo. Hay una diferencia entre circunferencia y círculo, no significa lo mismo. Ya, la circunferencia va a ser la línea curva, cerrada y plana, donde todos sus puntos están a la misma distancia, que va a ser el radio, de un punto central, que va a ser el centro. Entonces la circunferencia va a ser todo este conjunto de puntos de acá, ¿ya? Yo puedo poner cualquier punto, seleccionar cualquiera, y además, otra particularidad es que estos puntos son infinitos. Yo puedo poner infinitos puntos en esa circunferencia, siempre puedo poner uno más cerquita del otro, y siempre va a haber infinitos puntos. Y todos esos puntos infinitos van a estar siempre a la misma distancia del centro, que va a ser la distancia del radio, ¿ya? Aquí se forma, cuando junto dos radios y hago una línea que atraviesa el círculo entero y pasa por el centro, se llama diámetro, ¿ya? Entonces, lo más importante de decir es que la circunferencia va a ser como el perímetro, ¿ya? La parte externa. Y el círculo va a ser toda la superficie plana que está delimitada por la circunferencia. O sea, la circunferencia va a ser como el perímetro y el círculo va a ser el área, por decirlo así, ¿ya? Eso. Aquí, bueno, algunas cosas como que se forma un arco y hay muchas rectas que la pueden atravesar y que tienen distintos nombres, como la secante, la tangente, qué sé yo, pero eso no es importante que lo aprendan ahora. Ya, y lo que sí es importante que se aprendan es que puedan calcular su área y su perímetro, ¿ya? Su perímetro, estas dos fórmulas, se las tienen que aprender de memoria y van a estar en todas partes, ¿ya? Y les va a servir mucho y mi recomendación personal es que se las aprendan usándolas. Háganse cartelitos, háganse torpeos con las fórmulas, porque si ustedes ocupan los torpeos con las fórmulas, después se van a terminar aprendiendo las fórmulas y las van a aprender y no van a necesitar el torpedo, ¿ya? Así que como me decía mi profe de matemática, ocupen torpedos porque los torpeos sirven mucho para aprender. No en la prueba, pero sí sirven mucho para aprender. Torpeo para la PTU, claro. Torpeo para dar los ensayos. Torpeo para FCB. Ya. Entonces, el perímetro va a ser 2πr. R va a representar el radio y pi es un número irracional, ¿ya? Que es 3,14, 15, 16, bla, 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 pero generalmente se ocupa como 3,14, incluso generalmente en los ejercicios PSU no se ocupa el valor de pi, se deja expresado, como se dice. O sea que yo voy a dar mi resultado, por ejemplo, si el radio de mi circunferencia vale 4 centímetros, yo voy a sacar el perímetro como 2 por pi por el radio, que son 4, y 2 por 4 es 8, entonces yo voy a decir que el perímetro es 8 pi. Listo, no me voy a enredar la vida multiplicando por el pi, simplemente lo dejo expresado. 8 pi. ¿Ya? Y el área se va a hacer lo mismo, pero este 2 lo vamos a pasar para el final y lo vamos a poner al cuadrado. ¿Ya? Va a ser pi r al cuadrado. ¿Ya? Se pueden acordar de cuál es el perímetro y cuál es el área, porque la que está al cuadrado va a ser el área, ¿no es cierto? Porque el área siempre es algo al cuadrado, algo multiplicado por otra cosa, ¿no es cierto? Y es lo mismo, el pi la mayoría de las veces se va a dejar expresado, sobre todo en los ejercicios PSU, y el R va a depender, va a ser el radio, ¿ya? Generalmente el radio lo van a poder calcular, o se los van a dar, o les van a dar el diámetro, o les van a hacer aplicar algún teorema o algo que les permita sacar el radio, ¿ya? Oye, Nico, Diga. devuélvete. Que nos faltó colocar una fórmula ahí, si la podéis escribir, porque el área es para dar a los 360 grados de la circunferencia. Pero hay preguntas en las que te pedían sacar un sector circular de la circunferencia.
Ya. ¿Te acordás cómo es la fórmula? La fórmula es poner el ángulo dividido en 360 por pi por r al cuadrado. Mi ángulo le vamos a poner así. Ángulo primo Dividido en 360 por pi r por al cuadrado. pi r al cuadrado. Ya, les voy a Exacto. explicar un poquito, esta fórmula para que sepan para qué sirve, ¿ya? Por ejemplo, súper bonito mi radio. Ujú. Pero, por ejemplo, a mí me piden calcular cuánto mide esta área, ¿ya? Esta área churada de acá, este pedazo de acá. Y me dicen que este ángulo de acá mide Sí. 40 grados, ponele. 40 grados, ¿ya? Se ve muy feo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros con la fórmula de pi r cuadrado vamos a sacar el área del círculo, de la circunferencia, perdón, del círculo completo, ¿ya? De los 360 grados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ahora nosotros vamos a multiplicarlo por el ángulo que necesitamos dividido en 360. Vamos a hacer como una razón, ¿ya? Vamos a hacer, si lo que acabamos de calcular es la porción completa, entonces, ¿qué porción va a corresponder a los 40 grados? Y por eso vamos a multiplicar. También nos va a servir surge a partir de la regla de 3, ¿no es cierto? Porque decimos que los 360 grados van a ser igual a pi r cuadrado, como mis 40 grados van a ser igual a x, ¿no es cierto? Y mi x, para despejarla, voy a hacer, multiplico cruzado, 40 por el pi r cuadrado, y eso lo divido en 360, que es lo que está al otro lado, ¿no es cierto? Y nos da la misma fórmula. Es una proporción. Es una proporción, ¿ya? Eso. Muy bien, gracias, José. Ahora sí. Ya, perfecto. ¿Les quedó claro eso? ¿Alguna duda? Porque ahora vamos a seguir con teorema de Pitágoras. ¿Les queda alguna duda con las figuras geométricas? ¿Figuras geométricas? Ya. Todo claro, perfecto. Cualquier duda que Qué bueno tengan nos las van a hacer. ¿Cómo? Qué bueno que le vayan quedando clarito. Si esto es la base para que puedan seguir avanzando. Ya, sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, teorema de Pitágoras. Este es el señor Pitágoras, este que está acá, que vivió, no sé, no voy a tirar una fecha porque voy a errarlo. Así Desde que, que saben mejor algunos chicos. pero hace mucho, en la antigua Grecia. Ya, si alguien se puede sacar el datazo de cuándo era Pitágoras, bueno, ya. Y él lo que hizo fue establecer una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Siempre acuérdense, para poder ocupar el teorema de Pitágoras necesito tener un triángulo rectángulo. Si no tengo un triángulo rectángulo, no lo puedo aplicar. Mentira, igual se puede aplicar, pero es mucho más complejo. Y él no lo dijo. Él solamente lo dijo para el triángulo rectángulo. Después, con el tiempo, surgió una disciplina en las matemáticas que se llama, que no sé si en su tiempo ya existía, que es la trigonometría, que es un estudio de los ángulos mucho más complejo, y con trigonometría uno puede ocupar el teorema de Pitágoras para cualquier triángulo, pero es mucho más complejo. ¿Ya? No, nadie sabe la fecha. Ya. Bueno, entonces tenemos que lo que nos vamos, para que se vayan imaginando qué es lo que él pensó en extender un cuadrado desde cada uno de los lados del triángulo, ¿no es cierto? Este lado A le va a sacar un cuadrado que van a ser A, ¿no es cierto? Este lado B va a sacar un cuadrado que va a ser B, 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 y este lado C va a sacar un cuadrado que va a ser de C, C, C y C, ¿ya? Y entonces él se dio cuenta que cualquier triángulo rectángulo que nosotros tengamos, cuando hacemos estos tres cuadrados, la suma de los dos catetos chiquititos, los cuadrados de los catetos, los más chiquititos, la suma va a ser igual al área del cuadrado grande, ¿ya? Y eso nos facilita la vida enormemente. Pitágoras, griego, desde 569 a.C. a 475 a.C. Wikipedia. Muchas gracias. Gracias, Vamos Rodrigo con más Sangüesa. info nosotros para la casa. Claro, va a Gracias. aprender más yo que usted. Perfecto, ya. Pero ya que Entonces, lo dijo todo, antes la Karina lo dijo. esa era la idea general del teorema. Teorema de Pitágoras es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, siempre acordarse, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos solamente dos de ellos y queremos saber cuánto vale el tercero, ¿ya? Muchas veces nos van a dar triángulos rectángulos y nos van a dar el valor de solamente dos lados y nos van a preguntar por el tercero.
¿ya? Y nosotros tenemos que ocupar el teorema de Pitágoras, ¿ya? ¿Qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir que sea al cuadrado, o en otras palabras, el cuadrado que se forma sobre la hipotenusa, sobre el lado C, el lado más largo, va a ser igual a la suma de a cuadrado más b cuadrado, o la suma de los dos cuadrados que se forman en los dos catetos, ¿ya? Entonces la suma del cuadrado de la hipotenusa, o sea, el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los dos cuadrados que se forman sobre los catetos, ¿ya? Eso va a ser c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Eso se lo tienen que aprender, full aprender, ¿ya? Aquí les voy a dar algunas aplicaciones para que vean de qué nos sirve esto en la vida real, porque se utiliza mucho. Por ejemplo, podemos calcular cuánto mide un árbol solamente sabiendo su sombra, a qué distancia estamos, podemos calcular cosas en marítima, podemos en física aplicarla a distancias planetarias, se puede ocupar mucho. En física también se ocupa en la parte de fuerza. Los alumnos de física se van a acordar que en las clases de fuerza muchas veces aplicábamos el teorema de Pitágoras porque nos permite relacionar las fuerzas entre ellas, pues los vectores, cuando se suman los vectores y bla, bla, bla. Ya, así que es muy útil. Y ahí les metí mi maña de ciencia. Y otra cosa muy importante, como siempre se mantiene la relación, hay algunos números que son como los tríos pitagóricos que se le dicen, que son como los triángulos perfectos, por decirlo así, que se van a respetar siempre. Y nosotros no tenemos que calcularlo y nos podemos acordar. Por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo donde sus dos catetos valen 3 y 4, nosotros sabemos que la hipotenusa vale 5 al tiro. ¿Ya? 3, 4, 5, un tiro pitagórico. Otro trío pitagórico, 5, 12, 13. 8, 15, 17, 7, 24, 25, bla, 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 y muchos para abajo. Lo más importante que se tienen que aprender es el primero siempre sale, siempre va a haber un ejercicio con ese, y el segundo quizá el segundo aparezca por ahí. Y lo otro muy importante que tienen que saber, que también les puede aparecer mucho más, es que les pueden aparecer estos tríos pitagóricos pero amplificados, sobre todo el primero. O sea, puede aparecerles 3, 4, 5, pero también les puede aparecer 6, 8 y 10, que sería una amplificación por 2, o les puede aparecer 9, 12 y 15, ¿no es cierto? El 3 por 3, 9, 4 por 3, 12 y 5 por 3, 15, 24, 32, 40, 40, 30, 50 y así, etcétera, 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 ¿ya? Se ocupa mucho que aparezcan los tríos pitagóricos amplificados. La Fiorella dice que el 5, 12 y 13 no le suena como trío pitagórico. Mira, hagamos el ejemplo al tiro. Voy a hacer la demostración al tiro de por qué 5, 12 y 13 sí es un trío pitagórico. Me gusta. Pareciese que no. Pero me gusta cuando me ponen a prueba. Mentira. Renata, dale, adelante, hable nomás. Profe, a veces en la PSU te ponen como el triángulo y te dan las medidas de sus lados. Y a veces cuando uno como que lo escribe, se da cuenta que es 3, 4 y 5. Y ahí yo puedo asumir, si me dan esas medidas, que es un triángulo rectangular. Sí, pero lo que sí se tienes que dar cuenta es que el 5, en este caso, el lado grande, sea la hipotenusa. Eso es lo más importante. Ah, ya. Porque si me dicen que el 5 es uno de los catetos, entonces ya no es rectángulo. El 5 tiene que ser la hipotenusa. Ya. Sí, y yo también me fijaría, por ejemplo, está más adelante que hay otro que tienen que acordarse que no estaba en la guía, que son los ángulos que tengan, por ejemplo. ¿Ya? Pero por ejemplo, para el 3, 4, 5, no hay como un ángulo, creo que era muy rara la suma que daba, era como 30, 34 y algo los ángulos, pero si te parece un 3 y un 4 y te está la hipotenusa ahí, tú tienes que puro darle que la hipotenusa es 5, lo asumes. Ya. Y claramente que el triángulo sea rectángulo. Dale, tiene la mano arriba. Es que anteriormente dijo que no teníamos que deducir las cosas a menos que nos las dijeran así al 100%, pero yo tenía entendido que que no le creyeron a las figuras, pero si en un triángulo está ese cosito que forma como un cuadrado, sí o sí es 90 grados, ¿o no? Sí, pero es que esa es una información que Eso te es lo están único, dando. eso es lo único que puedo deducir de la figura, ¿o no? Es que eso no es deducir, porque eso es una información. ¿ya? Ah, una información. Esta es como una... Es como que acá te dijeran que esto vale 5, ahí te están diciendo que eso vale 90. Ah, ya. Así mismo. Gracias, profe. Es un lenguaje. Sí, es Parte del lenguaje matemático. El lenguaje matemático. Claro. El otro lenguaje es poner, por ejemplo, una cuestión así que te digan que esto vale 30. ¿Ya? Eso, es lo mismo. En vez de anotar el 90, se pone como una recta, porque es un ángulo recto. Eso. Pero sí,
Gracias por preguntar, porque sí, es súper importante que ustedes no deduzcan nada de los dibujos, a no ser que se los digan, como por ejemplo eso, ¿ya? Bueno, y aquí vamos a hacer la demostración del 5, 12, 13, que entretenido. Tenemos que a al cuadrado, uno de los catetos, ¿no es cierto?, más b al cuadrado, el otro de los catetos, tiene que ser igual a c al cuadrado, que es nuestra hipotenusa, que la vamos a calcular, ¿ya? Entonces vamos a tener que el 5 al cuadrado va a ser 25, vamos a tener que el 12 al cuadrado es 144, y esto nos va a dar igual a x al cuadrado, ¿cierto? Tengo que subir esto para allá. Después sumamos, 5 más 4 me va a dar 9, y 14 más 2 me va a dar 16. ¿Ya? 169 es igual a x cuadrado. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 169? Chan, chan, chan. 13. Muy 13. bien. Muy bien. 13. Entonces 13 va a ser igual a x. Y como dicen los matemáticos, queda entonces demostrado, ¿no ven? Que esto va a ser igual a 13. ¿Qué PD mejor? No va a decir que en paz descanse. Queda entonces demostrado. Eso es lo que ocupan los profes de mate en la U. Siempre con el queda entonces demostrado. Los de lógica siempre hacen eso. Ya, bueno. Mucho de pie. Mucho de pie. Está bien. Bueno, entonces, ¿les quedó claro cómo ocupar el teorema de Pitágoras? Porque ahora, Se aprenden además, los tres primeros justo que hay. eso, sí, el De más memoria, por importante favor. creo yo es este. Los otros también, si se pueden saber mejor. Y incluso, de repente no sabérselos, reconocerlos, ¿cachai? A veces uno no se los tiene que saber de memoria, pero tiene que saber reconocerlos, verlos hartas veces. Por eso es importante que hagan hartos ejercicios, para que lo hayan visto hartas veces, ¿ya? Según yo, el más importante es el primero y sus variaciones, sus amplificaciones, ¿ya? Que puede ser más grande y qué sé yo. No se puede dar cuenta de eso. Generalmente ocupan este y el 6, 8, 10, o el 9, 12, 15. No creo que les pongan números tan grandes, ¿ya? Pero eso, ¿les va quedando más o menos claro cómo funciona el teorema de Pitágoras? A la persona que Profe, tenía duda Dale, adelante. una consulta, por ejemplo, el catete, o sea, el cateto 1 tiene que ser A o puede ser B, o da lo mismo ese orden. Los catetos dan lo mismo. Ah, ya, Cateto 1, gracias. cateto 2. Generalmente se Tiene suele usar la el cateto. definición de cateto, que es el que está al lado del ángulo recto. Sí, Porque la hipotenusa es el que está opuesto al ángulo recto. claro, la definición de los catetos es los que están a los lados del ángulo recto, y la hipotenusa es la que está opuesta al ángulo recto. Entonces también otra forma de decirlo es: la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Hay muchas formas en que se dice, que se repite muchas veces. Y por lo que estoy viendo acá, se le suele decir cateto 1 al más chico y cateto 2 al más grande, pero es como por comodidad nomás. En verdad, cateto no... Los dos son catetos, Son catetes. claro. Ya. Si no les queda ninguna duda, voy a borrar. Espero que les haya quedado clara la demostración, porque ahí pudimos ejercitarlo, aprovechamos. Oye, se me di cuenta que decía tríos piagóricos. Mira la foto ¿Cómo mala que dice te quedó. piagóricos? Piagóricos. Nunca más. Ya, bueno, pasas qué cosa. Chascarros de la vida. Y Ya, aquí, eso, dale, José. yo les coloqué esto netamente porque sé que en la práctica igual les va a servir para adelantar pega, ¿ya? Estos son también triángulos rectángulos en los que uno también puede aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Pero aquí también lo que tenemos es que sabemos sus ángulos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, ese que tiene 45 grados, ese se llama triángulo rectángulo isósceles, ¿ya? Porque tiene ángulos iguales, que es XX, ¿ya? Si uno hiciera el proceso de sacar ¿cómo se llama? La fórmula de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, te va a dar que el resultado de la hipotenusa va a ser x raíz de 2, ¿ya? Uno lo puede demostrar, pero yo les traje esto más que nada para que se lo acuerden y se aprendan de memoria. Ya cuando ustedes vean un triángulo rectángulo isósceles, o sea, de 45 grados, cada ángulo, lo que está acá al lado va a ser raíz de 2 de lo que sea al lado, ¿cachai? O sea, si por ejemplo fuera 1, la hipotenusa va a ser raíz de 2. Si fuera, por ejemplo, el lado x valiera 2 y el otro lado valiera x también valiera 2, la hipotenusa sería 2 raíz de 2. Ya es más que nada para que ustedes al tiro anoten información y no se den este trabajo de sacarlo. Lo pueden hacer, pero es una forma de ahorrar tiempo, ¿ya? Este es más fácil porque
es XX raíz de 2. El que está al ladito, bueno, a ver se lo acaba de demostrar el Ahí lo Nico, así que bacán. dejé, ahí lo dejé demostrado, ¿no es cierto? X cuadrado más X cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, 2X cuadrado, y eso le sacamos la raíz, nos va a quedar la raíz de X cuadrado, que es X, y la raíz de 2, que es raíz de 2. Sí, y Nos el que queda ahí, tenemos que al es raíz de 2. ladito, es un poquito más complicado más que nada porque tienen números diferentes, ¿ya? Pero yo les tengo una forma que se acuerden. A grosso modo, tenemos ¿cómo se llama? Triángulo rectángulo, que en este caso sería escaleno, porque tiene todos sus lados diferentes, ¿ya? Pero hay un ángulo recto metido por ahí. Y tenemos que hay uno que vale, y que su ángulo vale 60 y otro vale 30, ¿ya? Y esto por definición, esto está así da. El que está al lado del 60, el cateto que está al lado del 60 es X. Y el cateto que está al lado de 30 es X raíz de 3. ¿Ya? Acuérdense el 3 con el 30. 3, 30. Ya para que no se les vaya a olvidar. Y la hipotenusa es 2 por X. O el valor que le demos al lado. ¿Ya? Claro. ¿Lo podéis demostrar, Nico? Porque esto te va a ahorrar mucho tiempo. Te va a ahorrar tiempo porque puedes sacar proporciones. No sé, pues te Mira. dicen. Lo vamos a hacer, ahora la demostración Ya. la vamos a hacer de otra forma, ¿ya? Vamos Ya. a ocupar un cateto y vamos a ocupar la hipotenusa, y vamos a llegar a ese raíz de 3, que va a ser más fácil. Además, así se dan cuenta de que el teorema no solamente nos sirve para poder calcular la hipotenusa cuando tenemos los dos catetos, sino que cuando nos falta uno de los catetos, también podemos ocupar el valor de la hipotenusa, reemplazarlo y poder despejar el cateto, ¿ya? Así que eso es súper Y importante, eso, no ahí solamente sirve para la hipotenusa. tienen que aplicar el tema de las ecuaciones, para que no se acuérdense que pasa para el lado sumando, restando, para que tengan ojo con eso. Claro. Vamos a decirle un gateto. Me El gusta más. gateto. Gateto al cuadrado. Gateto. 2x y esto también al cuadrado, ¿cierto? Eso es Porque la todo al hipotenusa cuadrado. tiene que ir al cuadrado. Ya. Entonces vamos a ir viendo que tenemos, vamos a despejar el cateto al cuadrado, ¿ya? Lo vamos a dejar a este lado y vamos a pasar ese x cuadrado restando para allá. Y nos va a quedar cateto al cuadrado es igual a x, 2x al cuadrado, que va a ser 2 al cuadrado, que es 4, y x al cuadrado, que es x cuadrado, ¿cierto? Y le habíamos restado un x cuadrado, así que le restamos. Chao, ¿qué onda? Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasa realmente? Ahí está. Oh, me morí, pensé que se había perdido todo, así que tenía que ser todo. Ya. Menos x cuadrado. Y ahora vamos a decir que el gateto al cuadrado va a ser igual a 4x cuadrado menos x cuadrado, van a ser 3x cuadrado. Ahí va bravo, encontramos el 3. Y ahora sacamos la raíz, ¿no es cierto? No voy a escribir el sacar raíz, porque es mucha lata, pero ustedes saben. La raíz de x va a ser, de x cuadrado va a ser x, y la raíz de 3 no hay, así que lo dejamos expresado como raíz. ¿Ya? Y ahí queda que el segundo cateto va a ser igual a x raíz de 3. Eso. Yo se lo explico netamente porque esto a usted les va a ahorrar tiempo, porque a veces lo que Sirve. muchos quieren buscar como estos tips, estos como life hacks de repente de la PSU. Aquí tenéis al menos dos, ¿ya? Claro, que les Veí sirven un triángulo porque... que tiene 60, 30 y es rectángulo, podía hasta colocarla como ya. Aquí va el X, aquí va la raíz de 3 y aquí va el 2. ¿Cachai? Y ahí Y lo despejan. Porque claro, ustedes tienen ese x, y con el x, en vez de tener que hacer todas las fórmulas del teorema, ustedes simplemente calculan cuánto vale x y listo. Aquí lo multiplican por 2 y aquí lo multiplican por raíz de 3. Y era. Lo tienen listo. El X Ya. hace referencia a un valor cualquiera. Si a ustedes le dicen que X vale 2, ponen 2 en la parte que vaya ahí. O sea, por ejemplo, También sería les 2, puede, 2 por raíz de 3 y 1 ejemplo, sería 4. también les pueden decir, les pueden dar los ángulos y les pueden decir que esto, por ejemplo, vale 10. Y no les dicen que 2x vale 10, simplemente les dicen que la hipotenusa vale 10. Y ahí ustedes tienen que saber que eso significa que 2x vale 10, por lo tanto que x vale 5, este lado va a valer 5 y este va a valer 5 raíz de 3. ¿Ya? Y listo. Así listo. como para que sepan, les pueden dar se ahorran cualquier. al menos 20 segundos. Eso quiero que les quede. Verdad lo que dice José, muy útil si quieren ahorrar tiempo, pero no es vital. No se tienen que aprender esto de memoria si es que no quieren ahorrar tiempo. Yo creo que estos tips los que más les van a servir a los que les va mejor en matemáticas y quieren obtener un muy buen puntaje en matemáticas y tienen que jugar contra el tiempo.
Steeple puede servir bastante, igual que otros, ¿ya? Yo creo que ahora, bueno, en materia, eso ya era. Uy, quedaron los gatetos escritos por ahí. Bueno, primero quiero saber si les queda alguna duda de lo que vimos de la materia. ¿Lo encontramos muy complejo? ¿O no puedo borrar eso? Bueno, será. No, pero sí. Ahí quedó. Ya. ¿Les quedó alguna duda? ¿Lo encontramos muy complejo? ¿Qué les pareció? Ya. Mira, yo creo que ahora podemos dar un break de 10 minutos, ¿les tinca? Para después de hacer ejercicio, resolver las dudas que tengan de la guía. ¿Sí? ¿Damos 10 minutos o damos hasta las 7:15? Para que podamos tener más tiempo de ejercicio. Y son 8 minutos. ¿Parecen hasta las 7:15? Y volvemos y vamos a buscar un café, tal vez. No sé. Voy a dejar musiquita puesta. Ejo. Ya, yo voy a dejar de compartir para que podáis compartir música tranquila. Y volvemos entonces a las 7:15, ¿ya? Yes. Está complicada la guía, dicen por ahí. Del helicóptero. Oh, esto había que quedar grabado. Ya está. No, esos son los tips para la gente que vino a la clase nomás. Ya, ¿se ve bien? ¿Se lee? Sí, según yo se ve súper. Ya. ¿Me podéis leer cuáles son las preguntas que han pedido dudas? ¿Qué duda con la 1? Con la 2, con la 4 y con la 6 hasta ahora. Ya, vamos con la 2. En la 2 nos pedían el área sombreada, ¿cierto? El área sombreada nos estaban pidiendo. Espérate, quiero ver si puedo poner las dos al lado, porque a lo mejor puede servir que tengamos... Ah, la guía y la... Para eso tienes que dejar de compartir pantalla y compartir tu pantalla completa, no una pestaña, ¿ya? Y poner las dos como la pantalla compartida. Ah, ya, te capto. Y ahí se va a ver todo. Sí, te cacho. Como copiar, así como dividir la pantalla en dos. Dividir la pantalla y tienes que compartir la pantalla completa, porque si pones compartir, por ejemplo, el PowerPoint, solamente se comparte el PowerPoint. Entonces tenés que compartir la pantalla completa, que es el primer cuadrado que te sale de compartir pantalla. Ya. Ahí está. Ya, ahora voy a compartir. Dejando todo listo para no quedar expuesto. Así que voy a... No, mentira. Pantalla. Ahí sí o no. ¿Se ve? Sí, se ve súper. Ya acá el Mugi. Le podéis dar un poquito de zoom a la de la derecha, a la guía. Es que la guía me interesa más que nada para saber cuál es la información que tenemos. Oh, ¿qué Sí, onda? pues. Por eso mismo, dale zoom porque igual se ve como elegí. Dale corte. ¿Se ve? Sí, súper. Sí, es que me interesa que también se vea la resolución de acá al lado. Ya. Se ven ¿Qué ambas. pasa con la 2? En la 2 te están pidiendo que tú te pone datos que representen el área de la figura sombreada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay que hacer acá? Yo les propongo, rayen y definan cosas. Voy a ver si tengo aquí un puntero. ¿Cómo? ¿Sabéis que no puedo ver lo del puntero? A ver. ¿Dónde está un punterito? Ah, no, está ahí complicado porque el puntero láser ya no existe en Zoom, solamente existe en el PowerPoint. Oh, qué lata. Antes, a principio del año pasado, estaba en Zoom también, pero en un momento del año pasado lo sacaron y... Ya, entonces vamos pero, para que no nos atrasamos. ¿Pero ven mi mouse? No sé si tendrá como el documento en Word, pero si lo tiene en Word también está el puntero y el Ay, no, lapicito. lo tengo en PDF porque lo escaneé ahí. Ya, lo importante es que tenemos esta figurita. Yo la traté de dibujar lo mejor posible, en la que tenemos que... Esto es un rectángulo, por definición un rectángulo, porque tiene dos lados que son distintos. Tenemos uno que vale X y otro lado que vale X más Y. ¿Por qué digo que es X más Y? Porque te ponen que esto vale Y y esto vale X. Entonces si tú lo juntas es X más Y. Y este cuadradito que no está achurado, nosotros podemos sacar por inferencia que su área sería Y al cuadrado. ¿Ya? Y al cuadrado porque sería la multiplicación de I por I, y eso es la área. Entonces nosotros tenemos que sacar este dibujito.
A mí lo que se me ocurriría, por ejemplo, si existiese, es que yo saque el área completa de esto y le restara el área de este cuadradito pequeñito. ¿Ya? Y creo que hay una que es así. Hay que ver. La primera nos dice que x al cuadrado más i por x menos y. Aquí yo les recomiendo que traten de ver a qué se está refiriendo eso. Po. ¿A qué se está refiriendo esto? Por ejemplo, el x cuadrado. ¿Qué es el x cuadrado? Aquí, si uno se fija, aquí hay un dibujito. ¿Se acuerdan que le dijimos que ustedes pueden parcelar la figura? Cuando vimos el trapecio, aquí pueden hacer lo mismo. Aquí ustedes pueden dibujar un cuadrado, que sería x, que sería del lado x. Entonces, el área de este cuadradito sería x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Este lado de acá. ¿Y cómo lo podemos sacar? A mí se me ocurre, por ejemplo, que sacáramos el área de todo este rectángulo y le restáramos este cuadradito. ¿Ya? Y eso sería, por ejemplo, y, claro, sería este lado por x menos y. ¿Y aquí qué es lo que pasó? Aquí no lo anoté. O si lo anoté, espérate. Yo puse aquí. Ah, ya, sorry, estoy puro leseando. Esto este y por x menos y tienen que juntarlo todo, ¿ya? Porque te da, por ejemplo, y por x. ¿Y qué es y por x? Es el área de este rectángulo. Y por x. ¿Y cuánto es y al cuadrado? Es esto. Entonces te está restando, al área del rectángulo le están restando esta área del cuadradito del lado y. ¿Ya? Entonces ahí nos daría este sector de acá. Por lo tanto, la aseveración 1 es verdadera. Ya tienen que transformar este lenguaje, tienen que ver en dónde está representado este lenguaje que te están dando. ¿Ya? Esa siento yo que era como un poquito más complicada porque había que multiplicar esa cuestión. ¿Ya? La segunda, ¿dudas con la primera? ¿Con la 1? ¿Se entendió? Traté de dejarlo como escrito ahí, pues, que al rectángulo se le resta el área del cuadradito del lado y. ¿Ya? Y ahí te da ese sector achurado que nos faltaba, porque ya teníamos este que era x al cuadrado. Aquí hicieron que no entendieron, si lo puedes volver a explicar. Ya. Aquí lo que tienen que ustedes sacar es el dibujito, y no hay una fórmula mágica para sacar al tiro esto, ya, sino que ustedes tienen que como dividir el dibujo. Yo aquí lo dividí, ¿cómo se llama? Dibujando el cuadradito que faltaba, así como si una línea punteada. Oye, ¿y esta cuestión me dejará escribir? Mira, quizás puedo decir yo otra forma, si es que le sirve, que Dale. se me ocurre, que es que también puedo ocupar, si quiero sacar el área de achurada, ustedes ven que hay un rectángulo grande y hay un cuadrado chiquitito, ¿no es cierto? Y me están pidiendo como todo el resto del triángulo grande menos el cuadrado chiquitito. Si yo puedo sacar el área del triángulo grande, o sea, sí, del rectángulo grande, perdón, que sería x por x más y, ¿no es cierto? Un lado, que es x, por x más y, que es el otro lado. Me va a dar x por x más y, me va a dar el área total del grande, ¿no es cierto? Y a eso le resto el y cuadrado, que es el área chiquitita, de arriba, ¿no es cierto? Entonces el rectángulo grande menos el rectángulo chiquitito me va a dar como todo el resto. ¿Ya? No sé si se entiende ahí un poco más. O sea, hay varias formas de sacarlo. Como hizo el José, también se pueden dividir en figuras chiquititas y sacar el área de ese cuadrado y del otro rectángulo, qué sé yo. Varias formas de hacerlo. No sé si les queda un poco más claro. O quizás José lo puede volver a explicar con números. No, está bien. Ya lo entendí. No sé si entendí Ya, y la 2 es súper fácil. Creo que ahí yo me equivoqué en escribir. Aquí te están diciendo, es lo que yo les explicaba. Para mí sería súper fácil que me dijeran una expresión en que me dieran el área de todo este dibujo grande y que le restaran este cuadradito pequeñito. Y la 2 es eso. Si ustedes se fijan, es x por x más y. ¿Y qué es eso en esto? X es un lado y x más y es otro lado. Entonces ahí tenemos el área de este rectángulo ya sacado, al que le restamos y cuadrado. ¿Qué es esto? Entonces también es verdadera. Ya aquí yo me equivoqué en esta parte que puse x y, es x más y.
Ya, aquí lo puedo ir corregir después, cuando se lo enviemos. Ya, entonces tenemos al menos que la 1 y la 2 es verdadera. Y si nos va a la alternativa, ya tenemos que puede ser la B o la E. Tenemos que ir a corroborar la 3. ¿Ya? Aquí sería lo mismo, sinceramente, porque ustedes vieron ¿cómo se llama esto de los cuadrados de binomio, la resta de binomios, cosas así? Cuadrado de binomio perfecto, cosas así. Esa se La llama suma por diferencia, Productos notables. producto Sí, sí, notable. producto notable. Ya, pues. Ustedes que en la 3, ¿qué ven aquí? Que x más y por x menos y, ¿cuánto da eso? Eso se llama, creo que se llama suma por diferencia, ¿no? Suma por su diferencia, creo. X más Y es menos Y, suma por su diferencia. Ya, Sí. pues eso da Mira, x2 al cuadrado, o sea, x al cuadrado menos y cuadrado. quizás Eso tiene que estarse de memoria. puedo compartir un PowerPoint en blanco para intentar explicarlo un poquito mejor ahí, así ¿Ya? como achurado, a ver si es que les queda más claro, porque me interesa que les quede bien claro el 2, porque varios tenían ejercicio, o sea, dudas en ese ejercicio, era como el más complejo. Así que, ¿me dejas compartir pantalla un segundito? Sí, dele. Ah, ya. Ah, incluso puedo hacerlo más fácil. No, chao. Ah, no, mentira. Es que estoy por molestando. No, olvídalo. Voy a compartir esto. Ya, entonces vamos a ponerlo en modo presentación. Entonces, el ejercicio nos mostraba algo más o menos así. Nos mostraba un rectángulo. Hoy, pucha, que soy boomer, si es que aquí creo que yo puedo dibujar muy bacán, como con figuritas, creo, y todo. Ya, bueno, filo, no, vamos a hacer así, no. Esto así, y aquí hay como un cuadrado acá arriba, ¿no es cierto? Por lo que estoy viendo en la guía. Este es el ejercicio 2, ¿no es cierto? Sí, el 2. Profe, le están hablando por el chat de que en Paint hay formas y reglas y Bueno, todo. pero es lo mismo, nos vamos a demorar un kilo y así es más fácil. Me va a quedar feo, pero se va a entender. Gracias igual. Ya, entonces esto básicamente los dos que nos dicen que esto vale X, bueno, lo ponen acá abajo, pero da lo mismo, nos dicen que eso vale Y y que esto vale Y. Y nos dicen que esto es un cuadrado y que el grande es un rectángulo, ¿cierto? Y nos están pidiendo el área achura. Entonces nos dicen que hay varias formas, ¿cierto? Nos dan como 3 formas de poder calcularla y tenemos que decir si es que son verdad o no. La primera nos dice que es x cuadrado, x cuadrado más y por x menos y, ¿cierto? Y entonces vamos a ir entendiendo. Primero, ese x cuadrado, ¿a qué se va a referir? Se va a referir al x y a este x. Entonces esta parte de aquí va a ser x cuadrado, ¿no es cierto? Porque va a tener un x aquí y un x aquí, se va a formar un cuadrado y eso va a valer x cuadrado. Y ahora me falta este otro pedacito. ¿Y este otro pedacito cuánto va a valer? Va a valer... No, y va a valer por lo que le dé al lado, esto ¿no? de acá abajo, esto de acá abajo nos va a valer y, Sí, y yo no y hice lo esto de otro, que acá abajo eso, nos va a valer el x menos lado y. completo, que va a ser x, menos esta partecita de arriba, ¿no es cierto? Menos Sí. y, x menos y. Entonces vamos a tener que esta área de acá va a ser la multiplicación de sus dos lados, que va a ser y por x menos y. Entonces, si sumamos esas... Uy, está muy feo. Si sumamos esas dos áreas, el x cuadrado y el y por x menos y, nos va a dar el total del área achurada. ¿Se entendió ese, el primero? ¿Se entendió por qué? Si es correcto, vamos a ir uno por uno, así lo hacemos más rápido. O sea, más, se entiende mejor. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Sí, ya, perfecto. Ahora vamos con el segundo. Voy a borrar un poquitito para que no quede tan la embarrada. En verdad eso no lo debería haber borrado, pero bueno. Vamos con el segundo.
vamos a tener en el segundo, nos va a decir que nos van a decir que es x por x más y eso menos y al cuadrado. Este es el que le había explicado yo, ¿ya? Que es primero calcular el área total del grande, que va a ser el lado x por el otro lado, que es x más y, ¿ya? Multiplicamos x por x más y y nos va a dar el área total del grande, el rectángulo grande. Y a eso le tenemos que restar el área de este cuadrado chiquitito, que el área de este cuadrado chiquitito va a ser igual a y al cuadrado, ¿cierto? Porque es y por y. Entonces también tenemos que eso es... ¡Uy, no lo borre, porfis! Pucha, ya lo borré. No, pero ahí déjale anotado cuánto No, vale voy ese a lado rojito, po, que es x Sí, menos y. este es x menos y. Ahí, Perdón, ¿hay algo que quieras que vuelva a escribir? Pero si queda grabado, es verdad. Ya, me salvó la campana. Sí, pero déjate anotado eso ahí, po. ¿Pero la asistencia se pasa por Zoom? Sí, la asistencia se pasa por Zoom. Se pone pausa, no importa lo de la grabación, gracias. Gracias a ustedes. Ya, entonces con este segundo, ¿les quedó claro por qué el segundo sí es correcto? Primero se calcula el área del grande y después se le resta el del cuadrado. ¿Ya? ¿Eso quedó claro? Sí. Díganme que sí, por favor. O díganme que no, para volver a explicarlo, pero díganme algo. Sí, ya, sí. Perfecto. Las personas que tenían dudas con este ejercicio, ¿les quedó claro el segundo? Si no lo vuelvo a explicar, no tengo ningún problema en volver a explicarlo. Ya, vamos a ir con el tercero entonces. Si les queda duda en cualquiera, me piden nomás y lo decimos de nuevo. No hay problema. Tercero. 1, 2, 3 rayitas, ¿ya? Entonces el tercero nos va a decir que es x más y multiplicado por x menos y eso sumado por x y. Ya, este sería ya lo mismo, muy parecido al anterior. Voy a volver a hacer el dibujo aquí rapidito para que se entienda, porque si no me va a quedar rayado encima. A no tener que borrar lo otro. Entonces, aquí vamos a calcular, muy parecido al primero, vamos a dividir el área achurada, pero ahora en vez de dividirla aquí, la vamos a dividir aquí. ¿Ya? Vamos a calcular primero esta parte de acá, que va a tener el lado de acá que nosotros ya sabemos que es x menos y el lado de acá que nosotros también sabemos que es x más y, ¿no es cierto? Entonces eso es lo primero que nos dicen. X menos y por x más y, ¿no es cierto? Multiplicado nos va a dar el área de esto de acá abajo. Y esto de acá arriba, que se parece como la bandera chilena al revés de esta cuestión, vamos a tener que este lado va a valer x, este de acá arriba, porque se pueden confundir con esto, que dicen, no, pero esto vale, ¿cuánto vale? No, habían dicho que valía y por acá. Así que esto vale y. Y x por y nos va a dar el área de este pedacito de acá. Y después si la sumamos, el x más y por el x menos y, la sumamos con el x por y, nos va a dar el área total, ¿ya? Porque vamos a sumar esos dos pedacitos. ¿Se entendió ahora sí mejor el ejercicio? ¿Quedó un poco más claro? Hay que más claro porque lo podéis dibujar en cuanto a lo que queréis buscar, po. Yo le hice como más matemático nomás, po. Es más difícil dibujarlo, claro, porque si a mí me cuesta mucho hacer los solucionarios. Estoy tratando de hacer el solucionario con mucho amor para ustedes, pero es difícil explicarlo y que se entienda todo en un dibujo, así como en una imagen en un momento. Uno tiene que ir explicando el proceso. Ya, pero ¿se entendió mejor el ejercicio? Díganme que sí, o díganme que no, pero díganme, por favor. Ajá. Ya, el ejercicio 4. Dale, José, compartir tú. Voy. El 4. El 4 está acá al lado. Profe, Diga. disculpe. Es que entendí el 2 y el 3, pero el 1 todavía no puedo como agarrarle. Ya, escucha, lo acabo de borrar. Pero el 1, ¿ves mi cursor en el PDF? ¿Connie? Connie, el 1, la forma de hacerlo es muy parecida al 3. Ya lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el área achurada en figuras más chiquititas que nosotros sí podamos calcular su área y después vamos a sumar esas áreas.
¿ya? Entonces, en el tercero nosotros dividimos como la parte de abajo, un rectángulo abajo y un rectángulo arriba y calculamos esas áreas, ¿no es cierto? En este otro, claro, vamos a hacer lo que dice el José. Primero vamos a separar como un cuadrado grande, que es el que va a ser x por x, y después se lo vamos a sumar con ese cuadrado o rectángulo chiquitito, no sabemos lo que va a ser y por x menos y, que es lo que va a valer el pedacito de abajo. Ya, profe, entendí. Gracias. Bacán. Eso. ¿Ya? La 4. El 4 le puse poquito espacio, ojalá se le va a entender lo que dice. Dicen que A, B, C, D es un cuadrado, ¿ya? Y B, D, E, C es un rectángulo. Ya y dice, ¿cuál es la diferencia entre las áreas de ambos? Y te dan los datos que el AD vale X más Y y AD vale 2X. Por propiedades de un cuadrado, todos sus lados son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, si esto vale X más Y, yo aquí, por ejemplo, puedo saber el valor de D, por ejemplo, o CE. Y sería que a todo este valor yo le restara X más Y. Que en el fondo sería, aquí está, BD es igual a 2X menos X más Y. Y sería 2X, y acuérdense que el menos hace que todo lo que esté ahí empiece a cambiar. O sea, sería menos X menos Y. Por lo tanto, BD es X menos Y. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, BD vale X menos Y. Y aquí simplemente tenemos que sacar ¿cómo se llama? El área de cada uno. El área al cuadrado, en este caso sería X más Y al cuadrado. Y eso acuérdense que es un, ¿cómo se llama? Binomio. Binomio cuadrado. Binomio cuadrado Y eso perfecto. es X al cuadrado más 2XY por Y al cuadrado. Eso es por regla, y así siempre va a ser un binomio al cuadrado. Igual lo pueden resolver, pueden hacer los dos paréntesis y multiplicar. Exacto, pueden Pero resolverlo ustedes por recomendación resolver una, pero personal, igual ¿Mm? que con las teorías, agárrense un papelito, anoten los productos notables y apréndanselos al derecho y al revés. Sí. Para ¿Ya? un lado y para el otro. Y el rectángulo, que es BDS, sería lo que dijimos, una suma por diferencia, porque tenemos que su altura es X más Y. ¿Por qué lo sabemos? Porque es la misma que está acá. ¿Ya? Y su base es X menos Y, que calculamos a partir de la resta de AD menos DC. Ya eso nos dio que es X menos Y. Por lo tanto, es una suma por diferencia que nos da X al cuadrado menos Y cuadrado. Eso también, como dije el Nico, eso también anótenlo. Una suma por diferencia siempre va a ser eso. De hecho, así como está en la teoría, pues. Así que Así mismo esas son dos los cositas. productos notables. ¿Ya? Y está Búsquenlo en todo viendo. caso. Los productos Y está notables viendo. creo que son 7, algo así. Ay, No sé. O sea, es que ya hay varios y no todos se ocupan tan comúnmente. Los más comunes son como 4, 5 o ¿Ya? 7 por ahí. Entonces nos están pidiendo la resta del área del cuadrado menos el área del rectángulo. Y ojo, que del área del rectángulo si hay un menos, hay que cambiarle a todo lo que está acá, po, ¿cierto? Eso sería x cuadrado más 2xy más y al cuadrado menos, abro paréntesis, x cuadrado menos y cuadrado. Eso nos va a decir que ese menos y cuadrado va a estar sumando, ¿ya? Y lo que sí o sí, el x cuadrado con el menos x cuadrado se nos va al tiro. Y nos quedaría 2xy más y cuadrado, y como este va a estar sumando, se va a sumar con este que está acá. Y la respuesta sería 2xy más 2y cuadrado, que sería la e. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Qué es lo que le generaba dudas de esta pregunta a los que la marcaron? Tienen que tratar de traducir la información que les dan. Si te dicen que son cuadrados, son todos sus lados iguales. Y ustedes lo pueden anotar ahí para que no se lo olvide. ¿Ya? Definan lo que le están preguntando. Por ejemplo, yo para poder saber el área de un rectángulo necesito tener su altura y su base. Ya tengo la altura lista, pero me faltaría la base. ¿Cómo la obtengo? Tengo cómo obtenerla. ¿Ya? Entonces, ahí pueden sacarlo con mayor facilidad. ¿Se entendió la 4? Por favor, no me deja abrir el chat. Para pasar a la siguiente. Que hayan Aquí, dejado con duda. profe, ¿cómo sacó el valor de BD? De BD, que es el de abajito, X menos Y. Sí, mira,
¿Recuerdas cuánto vale AD vale 2x? Te lo dicen ahí en el ejercicio, ¿cierto? Aquí te lo dicen, 2x. Pero yo quiero sacar BD. Y yo tengo el valor de AD o DC, en este caso, porque es un cuadrado. Esto que está acá es un cuadrado. Esto que está acá es un cuadradito. Esto que dejé marcado. ¿Ya? Ujú. Que vale x más y cada lado. Entonces yo podría a AD, que vale 2x, restarle x más y. Y eso, al expresarlo, es 2x menos paréntesis x más y. Ya acuérdense que ese menos cambia todo lo que está ahí. ¿Ya? No solamente menos con el x. Ese menos afecta al x y al y que está ahí. Ya, y eso te da x menos y. Eso vale BD. Sí, mira, por aquí dicen, por el chat, y me acordé de un tipazo, que es, leí mal la pregunta y pensé que se refería al rectángulo grande, ¿ya? Eso pasa mucho y hay muchas preguntas que están escritas para confundirlos o hechas para confundirlos. Así que tip muy importante también para la prueba es lean bien las preguntas, subrayen si es que pueden, subrayen las palabras importantes, subrayen lo que les están preguntando, porque a veces, por ejemplo, les hacen calcular X y les hacen calcular Y, pero les están preguntando cuánto vale X más Y, o cuánto vale 2X más Y. Entonces tienen que saber, tienen que responder. Y lo otro, que a mí me servía mucho es que antes de responder la pregunta, vuelvan a leer el enunciado. Vuelvan a leer qué es lo que les están preguntando. O sea, ustedes leen, analizan, subrayan lo más importante, resuelven el ejercicio y antes de responder, vuelven a leer lo que les estaban preguntando. Eso. ¿Cuál sigue? ¿Cuál más habían tenido dudas de las que están por aquí? La 6 y la 1. Pero espérate, dice, profe, 2x menos x más y. Después, ¿qué hizo? No escuché bien. Ya, lo que pasa es que ese menos, como está delante del paréntesis, le va a cambiar el signo a todo lo que está dentro del A todo. Y paréntesis. aquí está. Entonces nos va a quedar, como dice ahí, 2x menos y. ¿No es cierto? Porque teníamos x más y, nos queda menos x y menos y. Y 2x menos x es x y menos y queda así. Entonces queda x menos. Eso, no sé si entendí yo. Igual ahí lo pueden ver. Ah, ya, perfecto. No entendí. Muchas gracias. ¿Querían la 1? Querían la 1 y la 6. Habían pedido la 6 primero, pero bueno, vamos bien. Dale con la 1 y después vemos la 6. No creo que alcancemos a revisar más que la 1 y la 6. Ya, aquí te lo dicen súper. El cociente entre las áreas de dos cuadrados cuyos lados miden 2x y x. ¿Ya? Están pidiendo, ese es el orden. O sea, el cociente, ¿se acuerdan lo que es un cociente? El cociente es una división. Se han ordenado Cociente es en la división el que están resultado diciendo. de la división. Sí, eso se tienen que ¿Ya? aprender, es como de la, creo que eso es de números o de lo primero de álgebra. Sí, Saber eso es que álgebra. el cociente, el producto, la suma, la resta, con todos los nombres que tiene. Ya no sé, yo aquí le puse nombre. Nombre al que tiene lado 2x le puse cuadrado 1. El área del cuadrado 1 dividido en el área del cuadrado 2. El cuadrado 1 es el que tiene el lado 2x y el cuadrado 2 es el que tiene el lado x. ¿Ya? Su área sería el lado que es 2x. Ojo, 2x. Todo ese enunciado se eleva al cuadrado. Por lo tanto, su área sería 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado es x al cuadrado. Entonces, eso es 4x al cuadrado. Y el área del que tiene el lado x queda x al cuadrado. Entonces, eso yo lo tomo. Por lo tanto, aquí puse por lo tanto, esto hay que hacer, hay que reemplazarlo. Y me queda que es 4x al cuadrado dividido en x al cuadrado. Por tema de divisiones, las x se me van. Chao, chao. Y me queda que es 4. Esa es la razón o cociente entre lo que te están pidiendo. Ya, perfecto. Me dice acá la consu que ella había pedido el 4, pero parece que se le imprimió mal la guía y era el 5, así que, o sea, el 1, así que veamos el 5. ¿Cómo? ¿Al 5? Sí, es que se le imprimió mal la guía, entonces ella preguntó por el 1, pero no era el 1, era el 5. Nunca fue el 1. Pero bueno. Vamos al 5. Ya, este es. Espérate, quiero que no se ve bien. Ahí está. Te están diciendo que te están preguntando por el área de la figura sombreada. ¿Ya? Tenemos un cuadrado. O no, mentira, no es un cuadrado.
Dice A, B, C, D y G, B, E, F son cuadrados. Ese es A, B, C. Ah, sí, son cuadrados. Sorry. A, B, C, D. Ya, ¿verdad? Y G, B, E, F son cuadrados. Ya. Ya entonces tenemos que el lado de AB, o sea, el lado de este cuadrado más grande vale A. Y el lado de los cuadrados más chiquitos vale B. Entonces nosotros aquí podemos sacar algunas deducciones, por decirlo así. Que si esto vale B, este pedacito de acá vale A menos B. Ya acuérdense de este datito. Lo mismo acá. De AG, como esto vale A, yo le resto el B y este ladito me da A menos B también. ¿De ahí por qué es importante sacar esto? Porque podemos sacar áreas. Estamos sacando áreas de esto. Como por ejemplo, aquí yo lo que sacaría el área de este cuadradito y el área de este triángulo. Bueno, aquí marqué un cuadrado, pero la idea es que saquen el área de este triangulito de acá. ¿Ya? Y esto es acordándonos de la fórmula de cada uno. El cuadrado sería fácil, porque sería A menos B, porque es A menos B, porque esto vale A, pero yo quiero saber esto, este ladito. Por lo tanto, al A le resto B, sería A menos B. Y lo resto, o sea, y lo multiplico por la base, en este caso que sería B. Entonces sería A menos B por B, y eso sería, y eso nos daría el área de ese cuadradito. ¿Ya? Que en este caso creo que aquí me equivoqué, y es AB por B al cuadrado. Y después que sacar el área del triangulito FHD, que sería lo mismo pero dividido en 2. ¿O no? Mentira. Mentira. Sería la base de este triangulito es A menos B y la altura también sería A menos B. Y eso se divide en 2, para poder decir que es un triángulo. El área del triángulo es base por altura dividido en 2. Y aquí tenemos también, aquí lo que vimos que es el cuadrado, el binomio al cuadrado, que sería A, y ojo que es con menos, entonces eso también cambia un poco. Es A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado dividido en 2. ¿Ya? Y ahora sumamos todo esto. Yo aquí me equivoqué, lo voy a corregir al tiro, porque aquí es AB menos B al cuadrado. Esto lo sumamos. Tiramos todo hacia abajo. Y aquí recordemos que aquí tenemos que es ahí lo puse bien, pues. Es AB menos B al cuadrado más, paréntesis, A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado, dividido en 2. Yo aquí, este enunciado lo multipliqué por 2 para poder tener todo como en la misma, poder juntarlo todo. ¿Ya? Entonces me quedó 2 por AB menos 2 por B cuadrado. ¿Ya? Eso más todo lo que ya teníamos antes, que era A cuadrado menos 2AB más B al cuadrado, todo eso dividido en 2. Y aquí vamos viendo que se van tachando algunas cosas. Se va tachando, por ejemplo, el 2 por AB, se resta con el que está con negativo. Y podemos juntar otras cosas. En este caso sería el menos 2B cuadrado con el B cuadrado. Y eso nos daría menos B cuadrado. Y si nos vamos acá, nos quedaría, si ordenamos, y quedara como bonitamente, para no poner el negativo de los primeros, sería A cuadrado menos B cuadrado y este 2 de acá, dividido en 2. ¿Se entendió? Ojalá. Yo voy a corregir esta cuestión porque tengo que poner ahí el... Está un poco complejo, pero yo creo que se entiende. Si lo analizan y lo ven bien. Aquí también Sí, pusieron por el chat que que hay... planteen la ecuación, planteen bien la... Aquí por acá por el chat alguien se dio cuenta, y muy bien, que la figura churada de arriba también es un trapecio. Y de hecho no cualquier trapecio, es un trapecio rectángulo. Por lo tanto tenemos una facilidad, tenemos el área lista, o sea, la altura lista, que sería A menos B. Claro. Así que también se puede sacar con su fórmula, porque por ahí la escribir. Por si es que alguien quiere saber otra forma, y eso siempre es enriquecedor porque nos demuestra que en matemática hay muchas formas de hacer las cosas y siempre se pueden hacer de forma distinta. ¿Ya? Y están bien. Así que eso, siempre quédense con la forma que más les acomode, con la forma que ustedes encuentren Bueno, más qué buena rápida, más fácil. que se dieron cuenta, está buena, porque Y la que más te da, entienden. te da. Sí, po, y da súper. Va la semisuma de las bases por la altura y da lo mismo. Da A cuadrado menos B cuadrado partido. Profe, Así que súper. Diga. en la suma
donde dice paréntesis A, B, menos B, 2. ¿Arriba hay un 2? ¿O no? ¿Ay, dónde, perdón? Fuera del Hay- paréntesis. Sí, lo multipliqué. Es que, sí, claro, Ya. el multiplicado por Gracias. dos. Multipliqué para poder juntar las dos cosas, pues. Porque abajo, fíjate que aquí hay un denominador que es 2. O sea, un numerador o denominador. Denominador. Denominador, 2. ¿Cachai? Se Entonces, tiene que retirar, vaya no. para poder juntarlo con esto, necesito amplificar todo por 2 para poder hacer eso. 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 Consultas, dudas, ¿Les preguntas. quedó bien? Consu, creo que te habías preguntado por el ejercicio 5. ¿Lo entendiste? ¿Te quedó más claro? Gracias. Ya, qué bueno. Y el otro ejercicio que habían pedido era el 6. Y yo creo que vemos el 6, estamos listos porque estamos rozando las 8. ¿Lo quieres hacer tú o lo hago yo? ¿Cuál es? El 6, ese lo tenía ahí mismo. ¿El 6? Dale, Ya, no. este es, yo cuando lo veo por primera vez dije, oh, qué caótico y todo, y es súper sencillo si entienden lo que le están pidiendo y cómo calcularlo. Te piden, en la figura, dicen que AD, BC y CD son iguales. Iguales a qué? A 2 centímetros. Entonces ustedes al tiro, con su lapicito, ponen 2, 2, 2. Después te dicen, aquí las figuras, ojo, aquí donde el Nico decía que las cosas pueden parecer de una forma, pero en la práctica son totalmente distintas. Porque aquí uno dice, es todo igual, pero fíjate, te dicen que ED vale 3 y DF vale 5. Y eso, ni aquí en la quebrada la G son iguales, pero en el dibujo están puestos como que fueran iguales. Ya entonces, ojo con eso. Primer aviso. Claro, la figura engaña, ¿Ya? la figura engaña. Y las figuras engañan. Entonces, te piden, ¿cuánto vale el área de figura sombreada? Y aquí usted tiene que pensar, ¿o qué hago? Yo lo que haría, y aquí hay datos que son para puro distraerte, pues mira, porque para qué este triángulo a mí no me sirve, es gigante. Pero aquí me está sirviendo el triángulo del medio y el más pequeñito. ¿Por qué? Porque yo el triángulo más grande, yo le puedo restar el triángulo más pequeñito. Porque tengo toda la información para hacerlo, tengo todo. Y aquí yo se lo dejé expresado. El área del triángulo EFB menos el área del triángulo EFC. ¿Ya? EFC. FC, no, por EFC. favor, no. Ya. Ya. Talla interna. ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo? Acuérdense, la base. Aquí lo bueno es que ambos triángulos comparten la base, que es 8, porque es 3 más 5. Por la altura, aquí recuerden que estamos calculando el área del triángulo más grande, que sería 8 por 4. ¿Por qué? Porque es 2 más 2, dividido en 2. Y yo al tiro lo simplifiqué, el 2 con el 4, y arriba me queda un 2, y eso me va a dar 16, pero vamos por partes. Menos el área del triángulo pequeñito, que sería la base, ya sabemos que es 8, por la altura, que es 2, dividido en 2. Recuérdense que el área de un triángulo, aquí yo también lo dejé como torpedo, el área de un triángulo es base por altura dividido en 2. Ya entonces aquí también simplifico y me da que el área del primer triángulo más grande es 8 por 2. ¿Por qué? Porque simplifiqué el 4 con el 2, que me dio 2 acá arriba, por 8, da 16. Menos el área del triángulo pequeñito, que es 8 por 2 dividido en 2. En los 2 se simplifican, quedan 1, quedando en 16 menos 8, da 8. Esa es la respuesta. Parecía complicado, yo también cuando lo vi por primera vez, como dije, lo quiero hacer al tiro. Y no era tan complicado. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Si en realidad ya estamos como en la horita. Nosotros le vamos a mandar esto con la mayor cantidad de información que a ustedes les permita entender lo que estamos escribiendo, porque nosotros no operamos de diferentes formas nuestra forma de... la manera en que nosotros abordamos un problema. Es como nuestro punto de vista, pero queremos que sea lo más universal posible para que cada uno le pueda servir. Si yo con todo esto me he dado cuenta que hay cositas que le tengo que agregar a mi resolución para que les quede más clarito algunas cosas. Sí. Ya, chao a todos los que se están yendo, no se preocupen, vayan nomás, ya estamos pasados de la hora. Y pidieron por ahí, espérate, ¿lo podéis volver a compartir? Porque pidieron si podíamos revisar rapidito el 10 y ver si es que falta información. A ver, vamos a ver cuál es la resolución del 10. No, nos falta información. Esta de pillería, uy, qué bonito, casi una práctica. Sí,
Aquí tienen que rayar, chiquillos, chiquillos. Yo también dije, oh, que no se puede hacer nada. Te piden que te piden que saques el área del dibujo achurado. Y aquí te tienen que aplicar las propiedades de las figuras geométricas. Porque si yo te digo que esto es por ejemplo, yo pongo un cuadrado, el área, ese área va a ser igual que la otra. Ya aquí yo les sugerí que dibujaran. Y aquí le puse un dibujito. Que por ejemplo, si tengo esta medida, por consiguiente, que vale A, por consiguiente esto también va a valer A. Si tengo una medida que equivale a B, Sí, vale 2A y 2B. va a valer B. Ya, entonces aquí yo les sugiero que rayen y pongan el signo que se les ocurra. Y vamos a ir dibujando de a poquito esta figura y se dan cuenta que es el perímetro de este dibujo gigante. De Y este mira, dibujo grande. una ¿Ya? forma de verlo es que podéis ver desde abajo todo lo que ¿Mm? está así como horizontal abajo. Si tú lo juntas, hace la línea de abajo, por lo tanto va a valer A. Y arriba pasa lo mismo. Los tres pedacitos que están como separados, si tú los juntas, van a ser la misma línea, así que esos tres juntos también valen A. Y al lado pasa lo mismo. Todas las líneas están como corridas, más para adentro, más para afuera, pero si tú las juntas, todas hacen la línea completa, por lo tanto valen B. Y la otra también B. Así sería A más B más B. Claro, está súper claro. Claro. Es como que expandieras, es como que el dibujo lo abriera y pues como que lo abriera y lo dejarais pegado Claro. al, Como que lo fuiste al empujando, rectángulo. empujando, y el área cambió mucho, el área se achicó mucho, pero el perímetro no se movió. Exacto. ¿Ya? Entonces aquí yo, por ejemplo, les propuse que, esto es como para hacerlo como más ñoño, pero en el fondo lo que le dice el Nico es correcto. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo que esta línea Vale es igual a igual lo que de esta de allá. acá. ¿Cachai? Digo que este trocito de aquí es igual al de acá arriba. Este está pegado ahí, pues entonces no da lo mismo. Este de acá es igual que el de acá. Se refleja, es como el reflejo. No sé si se entiende el concepto. El de aquí se refleja con este de acá. Este Claro. puntito también es parte de. Este cuadradito, bueno, podría haber hecho todo esto entero, pero lo quise dividir. Este cuadradito es igual que este de acá. Este con círculo es igual que ese. Estas tres líneas son igual que las de acá. Este ya está pegado. Está pegado. Este de aquí Está pegado. es igual que este de acá. Y esto es lo mismo que esto. Y ese ya está listo. Entonces, nos damos cuenta que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, Ya no necesito entendí. información. Gol de oro. Y, Jaja, buenísimo. sí, pues. Ya, pues, y como te dicen que es el lado A y B, tenéis que sacar sacar el perímetro nomás, pues, que sería 2A más 2B. Y lo chistoso es que el perímetro de toda esa figura extraña es el mismo perímetro que tiene el rectángulo grande. 2A más 2B. Exacto. Así que ya, pues chiquillos, voy a dejar de grabar